Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Prometo no amarte eternamente. Ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar bajo la luz de la luna tomado de tu mano. Este es mi invitado de hoy. Me encanta esta conversación que aparece hoy. Este hombre, quien nos terminó de recitar, él no solamente recita poemas, frases de libros, cada que me encuentro con él tiene una recomendación, una frase célebre y ahora la lleva puesto en las camisetas. Hoy, esta era la camiseta que traía. Pipe Willes, Don Pipe Willis, doña, bienvenido. doña Nora Elena. ¿Quién es don Pipe Willes? Don Pipe Willis, qué buena pregunta, ¿cierto? Esa es pregunta filosófica, esas que le hacen a uno los psicoanalistas. No, pero Pipe Willis es un niño grande, es un niño grande que le gusta, que cree en el juego, que cree en la palabra, que cree en la conversación, que ama profundamente su familia, que ha tenido la posibilidad y la oportunidad de, de estar rodeado de mujeres, como dicen por ahí en un texto. Toda mi vida he estado rodeado de mujeres. Mi madre, reflejo de mi abuela. Eso es un texto bellísimo de Memo Ángel. Después hablamos de eso, que es capaz de meterse por laberinto siempre cuando conversa. Pero volviendo a eso, no, que ha tenido la posibilidad y la fortuna de tener, tener una familia llena de amor, que soy el papá de Lucía y Elena, que soy la pareja, el esposo, el compañero, el cómplice de, de Martí Vesga, que soy el hijo de Alfonso y Alicia, un par de seres hermosos, y que soy el hermano de Carlos Alfonso, el profe Will, es un médico muy teso de esta comarca. Em, y soy, pues, o sea, soy yo creo que un personaje, pues un peatón común y corriente que busca siempre como a través de la pregunta y la conversación, como generar curiosidad, que cree mucho en eso, que cree mucho en abrir un montón de ventanas. Pues yo creo que hay una forma que a uno le deben reconocer, los psicólogos, a lo mejor el que sea psicólogo y nos esté escuchando, viendo, después nos cuenta, pero debe haber una forma en la que uno refleja eso, por ejemplo, en la apertura de ventanas en el Mi computador. computador. O sea, ¿usted cuántas ventanas tiene abiertas, por ejemplo, en simultáneo? Muchas, ¿Cierto? muchas. Exactamente. Y Yo, distintos temas. yo tengo en el celular, que eso lo tengo súper claro, siempre estoy entre 27 y 31 ventanas abiertas, Dios mío, Dios mío. porque pues tengo unos temas que siempre no los tengo abiertos. Y cuando usted va al computador mío, el computador mío sí, es un desorden muy caótico. Para quien no lo sepa, a mí me gusta el desorden ordenado. Entonces, bueno, eso es lo que soy. Me encanta y me encanta estar aquí en esta conversación que cuando empezaron a salir mis podcasts, un día me encontré con vos en un parque El Retiro, Sí, nos sentamos en un murito ahí en plena plaza a y me echar. dijo, ay, grabemos uno, hable- grabemos. hablemos mierda un ratico, que eso es tan importante para la vida. Así me dijiste. Y yo, bueno, Y, conversemos y, desde a- ese y lugar. además, y además ese día, que pues parte de lo que vamos a mencionar ahorita, yo le dije, pues es que yo le dije, te Aquí. dije, te dije, pues pucha, me acabé de escuchar un libro, me lo acabé de volver a leer, no sé qué, es un libro de 1993 de Nicolás Buenaventura, el tío de Nicolás Buenaventura Vidal, uno de los narradores orales más importantes de este país. Pero el tío, creo que era filósofo, pedagogo, yo no sé, trabajó muchos años en el Ministerio de Educación y escribió un libro que se llama así, La importancia de hablar mierda o la construcción del tejido social. Y por eso a veces, pues nosotros a veces que somos tan escatológicos para decir las cosas, ¿cierto? Pero, pero ahí sí que es verdad que me sabe buena la palabra, porque finalmente lo que él hace es una invitación a cómo la conversación, cómo la palabra debe ayudar
permite ayudar a muchas cosas, entre esas Ujú. la construcción del tejido social. Y ahí sí se acuerda uno también de la vida del barrio y porque usted iba a la tienda donde el tendero y el tendero terminaba siendo un poquito como el psicólogo del barrio, que se Ujú. sabía las historias de todos. Sí, eso sí, el tendero, la tendera era chismoso, usted se jodía, pero de resto era una fuente confiable para muchas cosas. Me encanta lo de construcción social y yo lo junto con cuando yo acompaño equipos, empresas. No, ahora es que queremos transformar la cultura y yo, es que la cultura no se decreta. O sea, yo por decreto no digo a partir de hoy esta cultura se transforma a partir de esa construcción social, equipos, conversaciones distintas, manera de interrelacionarse. Entonces ahí me quiero devolver un poquito porque esa sabiduría tuya me encanta. Quisiera tener la memoria. Yo a veces soy Pipe, lo leí, lo escribí, lo escuché, lo vi en un video, quién fue el que dijo. Ya no me da, pero para mí, vos siempre tenés ahí el guión claro y quién lo dijo, y en 1983 yo, perdón, yo estoy en esa época. Entonces, ¿cómo esa habilidad tuya de tener la frase, la palabra, la referencia a algo que puede abrir nuevas ventanas o en una conversación o en una relación, eso para mí es admirable en lo que haces cada día. Pues gracias, ¿cierto? Pues gracias ahí por el piropazo, pero más allá de eso, creo que también es una forma de cómo uno se va alimentando en la vida. Ujú, En mi casa hubo unas cosas que a mí me parecen muy particulares. ujú. Mi papá es un señor muy viejo con unas alas enormes. Desde que yo lo conocí era un señor mayor, un señor hermoso que hoy tiene 96 años largos, casi 97, Qué y que belleza. todavía es capaz de declamar ciertos versos y recordar ciertos versos o escribir poemas cada vez que una de sus nietas cumple años. Y eso, digamos, por una parte. Y por otra parte, una mamá, ambos maestros de profesión, que me enseñó a leer, que leía conmigo, que jugaba conmigo, y que finalmente, digamos, en el complemento, el uno, mi padre, un poco más exigente de alguna manera, pues en muchas cosas, y mi mamá mucho más, digamos, suave, pero también firme, pero juguetona. Yo creo que nos permitió tanto a mi hermano como a mí tener como una predisposición a la curiosidad. Ajá. Es decir, y ahí sí, pues, así como uno se puede tirar los refranes, y yo creo que la curiosidad sí es la mamá de todas las cosas buenas, ¿cierto? Es como una virtud, porque cuando usted es curioso, usted es capaz de preguntar cuál es el trino del ave que estamos escuchando, cómo se llama esta planta, Nombrar. y nombrar y preguntar, y a partir de eso, siempre. La pregunta siempre teje una conversación. Entonces, en mi casa siempre hubo conversaciones, yo creo que en función de eso. Y por otra parte, creo que el radar siempre estuvo muy amplio, pues, y también yo siempre lo cuento. Mi papá podía escuchar música clásica y de un momento a otro estar escuchando música guasca. Ok. Entonces el radar era súper amplio porque era como, pucha, entonces para mí era como normal el salpicón, ¿cierto? Y era normal el salpicón, usted yo creo que mi primera poesía, porque además yo era, todavía lo soy, muy lengua de sopa, pero pues cuando chiquito era mucho más lengua de sopa. Y una de las soluciones que ellos encontraron para eso, pues mis papás, fue enseñarnos a declamar. Ok. Entonces, mis primeros textos, manecita rosadita, muy experta, yo te haré para que hagas buena la letra y no manches el papel. Entonces, cuando usted no pronuncia la R, entonces usted lo empiezan a hacer los ejercicios de apague la vela con la R. Y entonces había una tía que me enseñaba a hacer eso. Y bueno, en fin, entonces me enseñaron textos cortos. Y a mi papá eso le parecía fascinante. Y siempre dijo que uno debería tener un arte para las reuniones sociales. Y entonces a él se le ocurrió que enseñarnos poesía era mucho mejor para poder desarrollar pues, nuestra conversación. Y yo a los
junto a mi hermano, muy chiquitos, nos sabíamos poemas pues muy largos, a veces mucho más profundos de los que, pues yo creo que el tema ¿cómo se dice? Como de decir un niño unos textos que a veces eran más fuertes de la cuenta. Creo que mi papá no llegó a la clase ¿cómo se dice La eso? De la censura. censura, exactamente. Pero yo en kinder me acuerdo de haber hecho como mi primer poema parado en una silla porque yo era muy chiquito, que era en el especial del Día de las Madres, a mamá. Cuando a casa llego y a mamá veo. Entonces yo me aprendí eso y eso era pues, mejor dicho, lo más maravilloso. Un texto como el de Gabriela Mistral, que uno después de los años entiende que era Caperucita. Caperucita, la Wow. más pequeña de mis amigas, en donde está, al viejo bosque, se fue por leña fresca para amasar. Pero era un texto que al final, pues, termina con la muerte de Caperucita en el texto de Gabriela Mistral, pues búsquenlo si quieren, si tienen curiosidad frente a eso. Eh, y es impresionante, pues es impresionante porque eso detona después en el tiempo, pues después, muchos años después al frente del pelotón de fusilamiento, como diría Aureliano Buendía, me encontré con la palabra después de haber tenido una pelea con ella, después de haber peleado como todo adolescente con las cosas que los papás querían o imponían. Y luego me la encontré en forma de palabra a través del cuento. Y con ella llegaron las historias, los cuentos. Ay, pero Esa deuda es una deuda amorosa que yo tengo con mi mejor amigo, que es Daniel Naranjo, que me dijo, vos en el colegio contabas cuentos. Yo le dije, no, declamaba, pero si usted me enseña, yo aprendo. Y él me enseñó a contar a cuentos. contar cuentos y sigo contando cuentos, incluso laboralmente. Y claro, incluso cuando hicimos el lanzamiento del poder transformador de las conversaciones, hiciste un cuento y a mí me gusta mucho la manera en que hacer los cuentos, Pipe, porque le pones tu toque. Sí, yo empecé aquí a leer de memoria la camiseta y como te lo sabes, ya como está escrito, para mí es como tener la habilidad de humanizar a veces los cuentos que son tan por allá para la interpretación y es ponerlo en lo cotidiano. Pero yo creo que finalmente es lo que ha hecho la humanidad. Es decir, Ujú, el mito se creó para poder explicar cosas, ujú, ¿cierto? ¿Cómo explicamos que la luna se ocultaba cuando llegaba, que el sol se ocultaba cuando llegaba la luna, o la luna cuando llegaba el sol? Y ujú. entonces aparecen las historias de un amor prohibido, castigo de dioses que hace que quedan enamorados toda la vida y se puedan perseguir y de vez en cuando se encuentran, y esos son los eclipses, ¿cierto? Y eso está bien, pero es que pues pensemos en lo que nos ha pasado a nosotros pues en la historia, pues en la antigua y en la más reciente. Las mamás le siguen contando historias a sus hijos. Los papás amorosos son capaces de contar historias fabulosas de sus trabajos para poder explicar a sus hijos qué es lo que hacen y cómo se ganan el pan. Ujú. A veces somos capaces de transformar historias dolorosas o tragedias en historias por lo menos mucho más suavizadas, porque hoy, hoy que venimos a grabar esto, vengo a acompañar a un amigo de despedir a su mamá y que es la muerte que una despedida larga, ¿cierto? Ujú. Entonces, entonces creo que hay muchas formas en las que siempre hemos tenido la posibilidad de la historia como como la capacidad de transformar realidades. Entonces ahí es cuando uno dice, eso es lo que hacemos, ¿cierto? Que algunos, bueno, pues obviamente, es que hay unos que, pues, si a mí me ponen a cantar, yo canto muy bueno, pero me escucho muy mal, ¿cierto? O sea, pero la historia a mí me parece bonita, pero vuelvo a lo mismo, también es de origen. Mi hermano es un endocrinólogo muy teso, pues académicamente, desde su conocimiento y no sé qué. Pero de las mejores cosas que hace mi hermano, para entender que si no tienen la misma leche, la misma teta, es que de las mejores cosas que hace mi hermano es contarle a los pacientes, hablar con los pacientes en su lenguaje,
en el lenguaje de los pacientes, no en el lenguaje de él como médico. Ah, ok. Es capaz se volvió un gran conferencista porque es capaz de contarle a la gente de manera muy simple muchas cosas que son Ujú, elevadas y ujú. que son complejas. Y al final del día hay un factor común y es toda la vida creo que tuvimos palabra de muchas maneras en la casa. O sea, el nacer con papás como los Mm, tuyos, donde desde la leche materna están consumiendo una sí. manera de abrir ventanas con un espectro tan grande, o sea, o muy poético o no tan poético, pero donde la palabra atraviesa permanentemente, hace que hoy este Pipe que tengo yo aquí al frente, además de contador de cuentos o de transformar en la conversación, así como el muerto del que hablabas ahora, Ujú, muy pinchado estrenando muerto, mm, es como en algo tan cotidiano, tan reverencial como la muerte, tú pones ese toque. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Entonces yo puedo decir lo mismo, tan horrible se murió tu mamá, o tan pinchado estrenando muerto. ¿Y y, qué pasa en el otro? ¿Y qué pasa en ti? Y cómo la palabra, tú como defensor de las palabras, mm, cómo esas palabras también hace que pasen cosas distintas. sí, y también yo creo que sacralizar a veces cosas, Ajá. ¿cierto? Hay ¿Cómo es un, eso? ya te voy a dar un ejemplo. Hay un cuentero, y narrador y dramaturgo colombiano que se llama Mauricio Linares. Mauricio Linares es un personaje especializado en contar historias donde aparecen figuras como la Virgen o como Dios. Sus historias nacen de Buenaventura porque su familia es de esa zona del país. Y cuenta unas cosas bellísimas y cuenta un cuento donde la Virgen se baja a Buenaventura y hace lo que cualquier virgen podría hacer en Buenaventura, mamar ron y fumar tabaco. Pero esas cosas, ese poder hacer ese humanizar, digamos, a Humanizar. veces esas historias o esos personajes y decir que la Virgen también tiene derecho a enamorarse o a Ujú, sentir dolor de amor, ujú, o que, como también lo cuenta en otra historia, Jesús toca la puerta de Celso, el fundador de aquel pueblo, para contarle sus cuitas de amor, porque está enamorada de Teresa, una niña hermosa de trenzas y de pelo muy largo. ujú. Y uno dice, no se está burlando de nadie, no está haciendo ninguna defensa a ultranza de lo uno o de lo otro. Está contando emociones, está contando tragedias, está contando elementos en los cuales todos nos vemos reconocidos. Mm. Entonces, entonces yo creo que ahí Y cuando se pone así, porque te lo estoy escuchando y yo digo, a veces la historia adornada o puesta con otras palabras, ¿estoy cambiando la historia o qué pasa con la historia? es muy difícil. A veces yo creo que, que lo más importante siempre en las historias es ser genuino y contarlo en el lenguaje tuyo. Yo trabajo en una cosa, no crean que trabajo pues como cuentero. Ojalá, si alguien me quiere contratar como cuentero full time, me avise. Pero, Pero cuento cuentos todo pero el día. cuento todo el día. Em, y en lo que hacemos, yo trabajo pues en un lugar maravilloso que es Confama, y trabajo en un mundo que también que es lleno de magia, de fantasía para muchos, que es el tema de los parques y de los viajes. Y eso al final es un mundo lleno de historias, ¿cierto? Ujú, Y cuando uno se enfrenta, digamos, al hecho de qué necesita la gente necesita historias. mm, O sea, pues ahí sí, Eduardo Galeano dice, el mundo está hecho de átomos. A mí me contó un pajarito que el mundo no está hecho de átomos, que el hombre está hecho de historias. Y es verdad. Es decir, nosotros no nos acordamos de cuando nos comenzó a crecer el pie o fuimos más altos o tuvimos unos 60. Yo creo que nadie se acuerda exactamente de eso, pero sí nos acordamos
con detalle, cuando la abuela se murió, o cuando mi mamá me regaló la primera bicicleta, o cuando el niño Jesús no me trajo el regalo que yo le pedía, o cuando me pelaron porque perdí un examen. Ujú, Estamos llenos de historias, ¿cierto? ujú. Entonces cuando usted se da cuenta de eso, usted dice, ¿y usted qué hace siempre en, en una buena velada? Alterar los sentidos a través de alguna bebida espirituosa. Algunos, pues, no todos. Eso no es obligatorio. Y conversar y hablar. Y hablar. Entonces, entonces yo creo que también esa es, pues, como un arte que todos tenemos. Mm. Pues volviendo como al origen de la pregunta y el comentario, pero que no todos desarrollamos. Claro, y te veo en uno de esos parques o te veo en el trabajo cotidiano y cómo desde la palabra y desde cómo lo construyo para poner al otro y seducirlo, atraerlo, generar una emoción diferente con palabra consciente. O sea, yo Sí, te puedo invitar a decir, ve, vámonos mañana a nadar, o Pipe podría invitarme. Pipe podría invitarte a que tengamos una mañana de conversación, de conversación y palabras mojadas, o sea que vamos a ir a nadar, ¿cierto? Ah, no sé, ¿cierto? Galeano cuenta una historia que es fantástica cuando él, antes de escribir el libro de Las venas abiertas de América Latina, él hace un recorrido por algunos lugares, entre ellos Bolivia, y está y comparte tiempo en una mina en Bolivia, Una en mina. un pueblo minero. Y él sabe que esos mineros nunca van a conocer el mar, por un tema geográfico y por un tema también que los mineros y por su profesión en aquel entonces vivían muy corto tiempo, por un montón de razones. Y él decía que el día que se iba a ir de ese pueblo, que le había servido entre otras las habilidades de ser dibujante, porque se había vuelto como el dibujador de todos ellos, en medio de la despedida, y con mucho licor en la cabeza, a él le dicen, cuéntenos qué es el mar. Ujú. Y él dice una cosa bellísima y dice, yo no me acuerdo qué les dije, pero yo sé que mis palabras los mojaron. Guau. Pues, entonces usted dice, "Jue pucha, ¿qué es eso?". Nicolás Buenaventura, el cuentero, dice una frase que es bellísima para quienes ejercimos alguna vez o lo seguimos haciendo el ejercicio de la narración oral. Y él decía que un narrador debía hacer creer que una palabra valía más que mil imágenes, Sí, alterando alterando el lo que hemos refrán. oído. Exactamente. Wow. Entonces, Wow. entonces es muy teso en una sociedad también en la que estamos llenos de imágenes, en la que queremos construir siempre nuestras realidades a partir de hechos concretos. Eh, ¿Qué significa leer? ¿Qué significa leer 20.000 leguas de viaje submarino hace 40 años A leerlo hoy. a leerlo hoy? ¿Cierto? Entonces, no, pues buscamos en internet a ver si eso que está diciendo si es verdad o cómo sería el Nautilus. Y le preguntamos a lo mejor a la inteligencia artificial preferida que nos dibuje cómo sería el Nautilus. Pero aún así, la imaginación estará ahí, ¿cierto? Ujú, Entonces, yo molesto también, yo tengo muchas frases de cajón y digo que mi imaginación es rica en vitaminas y minerales. ujú. Y así como usted entrena los músculos, así como usted entrena la habilidad de un deporte, así como usted entrena ese tipo de cosas, usted sí puede entrenar la conversación y usted sí puede entrenar la palabra y usted sí puede entrenar el texto escrito y usted sí puede entrenar esto, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿y de qué se nutre eso? De más conversaciones, de más libros, de escuchar, de leer, de conversar, de escuchar música, pues de un Ujú. montón de cosas que siempre detonarán una pregunta y una palabra. Me encanta y me hiciste devolver hace 20 años cuando me estaba formando como coach que nos ponían una tarea y era cuenta tu vida como si fuera un drama Ah, o como si fuera una comedia
sobre los hechos vividos, esos hechos cómo me constituyen. Entonces, cómo yo la misma historia la puedo contar hoy con otra mirada, porque además la que la vivió hace 20 años no es la misma de hoy. Y desde abrir una ventanita nueva y contarlo desde otro lugar o con otras palabras, o así como recitabas el niño allá en Kinder, lo puedo hacer recitado, cantado, suena distinto. Completamente, completamente. Pues uno parece como medio repetitivo en el asunto, pero ¿qué somos si no somos historias de verdad? O sea, Ujú. pues, o sea, ¿qué otra forma? Y estamos llenos, digamos, como de referencias para eso, ¿cierto? Entonces, ahorita lo conversamos antes de comenzar a grabar que es una película que es viejita, que es de Tim Burton, que se llama El Gran Pez. Y Ujú. El Gran Pez es una historia fantástica de una relación, al final del día, la historia de la película es una relación entre padre e hijo y una Ujú. crisis del hijo que dice, mi papá me ha contado toda la vida mentiras, no te ha contado la verdad de una manera poética, Ujú. pues, en su mirada y a veces con exageraciones y con hipérboles y un montón de cosas. Véasela para entender, digamos, de qué estamos hablando ahí. Y cuando uno ve esa película, uno dice, yo a veces, pues entre a mí en la historia familiar siempre cuentan las mamás cuentan o los papás cuentan, y entonces cómo lo vi el primer día, y entonces cómo es esto, y entonces el nacimiento, y entonces qué pasó, y no sé qué. Y hay una historia, por ejemplo, en mi casa que es divertidísima, me parecía siempre divertidísima, y creo que todavía pido que me la cuenten. Y es que cuando yo nací, el, el, el pliegue de la oreja estaba como muy ajustado, entonces estaba como pegado. Ajá. Entonces mi papá llegó, pues pues esto estamos hablando de 46 años atrás, pues esto es casi antigüedad, cuando mi papá llegó a la casa, que todos llegan, no hay teléfono, no hay celulares, no hay de esas cosas modernas de hoy en día, y llegan y le dicen, ¿y cómo nació el niño? ¿Y cómo está el niño? Y no sé qué. Y él dice, no, Alicia está muy bien, el niño está bien, lástima que nació como Tunguito. Y yo, Tunguito. Entonces, Tunguito, ¿cierto? Tunguito era que él creía que yo había nacido con la oreja como doblada. Ujú. Después eso se normalizó, ¿cierto? Esa es una historia digna de lo que significaba para él en ese momento todo el cuidado, todo el amor, todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo también a este cuento. Uno dice, "Ay, pucha, pero todos podemos contar historias", y todos podemos contar historias, todos podemos armar historias, cuando usted va en el bus, y yo creo que todos hemos hecho el ejercicio en el bus o en el metro, que nos metemos en la conversación ajena o en el drama ajeno y nos imaginamos por qué está brava o porque alguien lleva flores o porque alguien lleva un peluche, y entonces pensamos que lleva un peluche es porque la embarró, y entonces Inventamos la historia. inventamos la historia. ¿Cuánta gente ha inventado historias de nosotros? ¿Cuántas veces hemos inventado historias de otros? Pero ¿cuántas historias tenemos alrededor que son dignas de ser contadas? Entonces, ese ejercicio que también termina siendo como Terapéutico. terapéutico, pues que es contame tu vida, pues ¿qué hace un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo cuando uno está en terapia? Uno paga por ser escuchado, Para que le escuchen la para que le escuchen historia. la historia, ¿cierto? Entonces yo creo que es como parte de eso, pues también. Eh, Decíamos ahorita también antes de grabar, y lo escribí porque me encantó, eh, la intención de la palabra y cómo la intención de la palabra cura. Sí, ahí nos está pasando una buceta, no me preocupen, estamos bien, los protagonistas no sufren ningún riesgo con esa volqueta que está pasando. Ve, ¿por qué digo eso? Porque Ujú. finalmente también en muchas culturas, el palabrero, la persona que tenía el cuidado de la palabra era fundamental. En, en un
en un montaje y en un proyecto que hace muy bello Nicolás Buenaventura alrededor de los griots, que son los palabreros en las Ujú, culturas africanas. Hablan del griot como el curador a través de la palabra. mm, Y el palabrero, que alguna vez tuvimos alguna referencia para los más viejitos, que se volvió muy de moda por una novela, entonces era el palabrero de los guayú, de los guajiros, que era pues también como uno de los, así como era el maloquero, tenía casi que el mismo grado de importancia. Y cuando yo tuve la oportunidad de bajar al Amazonas y se armaban en las malocas por la noche los círculos de la palabra, esperando que fuera de noche, y mientras esperaba de noche, mambear, fumar tabaco, tomar ron, para esperar que los espíritus decidan bajar y mojar la palabra con ellos y hacer que la palabra llegara a través de las personas. Yo creo que hay muchas cosas que sí hemos perdido, y es, nosotros siempre queremos conversaciones concluyentes, y volviendo a esto ay, del origen, la palabra a veces permite que no haya conclusiones, ujú, pero es nuestra cultura la que a veces acelera y siempre quiere tener un final en la ujú. conversación. En, en ese sentido, yo creo que la palabra lo que hace en muchas ocasiones, y volvemos también a los ejemplos más modernos, porque a veces usted sale más tranquilo con ciertos médicos que con otros, Ujú, porque ese médico te escuchó, porque te habló con tranquilidad, porque no te dijo mentiras y te dijo lo que tenías, te lo dijo muy claro. Vos dijiste, fue pucha, esto está como muy grave, pero yo confío en lo que en lo que ujú, me acaba de decir, y no me inventó una historia que no fuera real. ujú. A veces también el ejemplo está en los niños, cuando, cuando yo creo que subvaloramos la inteligencia de los niños y creemos que hay que contarle las cosas como con demasiada suavidad. Y la Ujú, inteligencia de los niños a veces y la sabiduría es asombrosa, ujú, ¿cierto? Y cuando ellos son capaces también de comprender en su nivel y a sus alcances, y somos capaces de bajarnos al nivel de ellos y contarle historias de manera simple, somos capaces de entender que la palabra cuida, que la palabra cura, que la palabra alimenta. me encanta, me encanta. Y dijiste ahora en la historia tuya algunas cosas que me encantaría a mí volver a rescatar en mi vida. Y hablabas del juego, o sea, y estás poniendo la imagen de estos niños y yo digo, los niños pueden vivir en un mundo de fantasía, inventarse amigos imaginarios, conversaciones que los adultos queremos comprender, como en el libro del Principito, así empieza el libro del Principito. Entonces, ¿cómo desde ahí yo digo... Ah, es que yo también puedo crear otra historia con la misma base y la puedo contar y la puedo vivir de otra manera? El juego, Entonces, el juego ahí, ¿qué papel juega? Valga la redundancia. somos, el ser humano por naturaleza y hay una teoría de un señor muy importante, pues muy importante para mí por lo menos, y para todos los que estamos metidos en el mundo del entretenimiento, de la recreación, que de apellido Huizinga, que escribe una obra fundamental que se llama Homo Ludens. Ujú, Y Homo Ludens surge después de compilar muchas teorías de mucha gente importante, hablando desde los tiempos de ujú, Sócrates, pues como para entenderlo así, que habla de la importancia del juego. El Homo Ludens llega de Huizinga después de plantear que había un Homo sapiens y que luego en la era de la industrialización hablamos del Homo faber, ese hombre que construye, pero pues el Homo sapiens es el hombre que piensa, luego el hombre que construye. Y Huizinga lo que dice es el hombre que juega. Y jugar es un acto puramente humano. ujú, Es cuando usted también teje esas cosas. Usted dice, ¿y cómo se juega? ajá, ¿Y cómo es que nos tenemos que acordar para jugar? Y aquí aparece también un personaje
muy importante en mi vida, digamos, como académica, que es Francesco Tonucci. Y Ujú, Francesco Tonucci, un experto en plantear la discusión que tiene el mundo con los niños y entender que el mundo sería perfecto si tuviéramos la lógica de los niños. Mm, dice cosas tan fantásticas como eh, que los parques de juegos están mal diseñados, ujú. que los parques de juego están diseñados con el juego al interior y un montón de bancas de papás desesperados mirando que sus hijos no se aporreen, ¿cierto? Y él dice, usted debería hacer al contrario, las bancas mirando hacia afuera para que los adultos no dañen el juego de los niños, porque el niño tiene la pureza de hacer amigos que no conocía previamente, Ujú, inventar reglas, ujú, ser capaz de imaginar, pues a través de sombras, castillos o de nubes, de ver dragones, ¿cierto? Y siempre ser capaz, con mucha naturalidad, de construir relaciones, ¿cierto? Y el juego, que siempre lo hemos también creído y lo hemos llevado con el tiempo, yo creo que con la industrialización un poquito y con esa modernidad que nos dice que no somos productivos si no estamos en algo labores, serio. en algo serio. Y ese es otro rollo, pues que lo serio no es que sea aburrido, bueno, en fin, eso es otra discusión. Mm, y nos dice que el juego es solamente, pues, que es lo infantil. Y uno dice, ¿y por qué? Ujú, ¿Cierto? Si jugar es tan bueno. ujú, Pero a veces se nos olvida porque somos grandes y no sé qué, y pomposo será que jugar es un acto humano. ujú. Por eso es que otra vez yo creo que los celulares nos conquistaron, porque ¿cuántos juegos tenés en el celular? Yo, Yo tengo un montón, yo no. yo tengo un montón. Tengo un montón para cuando las reuniones se vuelven aburridas y empezar a jugar, ¿cierto? O porque yo soy de los que puedo concentrarme jugando, Ok. ¿cierto? Pues bueno, también me crearon así. Pero usted es capaz de jugar en el cotidiano. ¿Por qué no una reunión de trabajo no puede arrancar con un juego? Ujú. ¿Cierto? Y un juego no piense pues en un parqués que se va a demorar 3 horas. El Si monopolio. tiene tiempo para hacerlo, juéguelo, ¿cierto? Y vuelva a jugar, que además es muy divertido, pero comenzar una conversación con los ejercicios típicos que vos debes saber muchos más de ellos, de uno poder decir, vamos a hacer una adivinanza a ver quién la responde, o vamos a ser capaces de mm, contame cómo viniste al trabajo hoy Ujú, sin ninguna palabra que empiece por M, ujú. o ese tipo de cosas. Es jugar. Es jugar, pero además es alterar, es hacer que el pensamiento lateral surja. O sea, Ujú, tampoco es que sea una cosa tan gratuita, ¿cierto? ujú, Y que pueda uno ser capaz luego de decir, voy a resolver el problema de la producción que tengo sin ujú, contando con esta restricción. ujú. Entonces la vida es un juego, es decir, vuelvo a lo mismo. Piense también en usted cuando estaba chiquito. A mí me encantaba cuando yo iba en el bus contar carros de ciertos colores, Ay, las placas. las placas. Entonces, Apréndeme las placas. ¿cuántos? Y usted apostaba con el hermano o con la Ujú. mamá o con el que estuviera al lado. Los suyos son los colores azules y los míos son los rojos. A ver quién gana Sí. más de aquí a que lleguemos al centro, ¿cierto? O cuántas veces todavía, pues yo creo que todavía lo juego, no pisar las rayas de las cosas cuando va caminando usted por algún lado, ¿cierto? O sea, me estás poniendo aquí una cosa que me encanta, porque para mí el juego ha sido visto como familia Villegas es de jugadora de cartas, Ujú. skin, el monopolio lo odié, eso era eterno, eso nunca se acababa. Entonces, para mí, el símbolo de esos juegos que me ponen además tan competitiva y estresada. Ah, Pero entonces yo digo, y no voy a ser capaz, y no lo voy a ganar, y no voy a entender. Pero cuando me lo estás poniendo así, yo digo, yo todo el día estoy jugando la no pisada de la raya, me voy por este carril, y si se pasa el carro blanco, o sea, ¿cómo está ahí tan instintivo el arte para ponerlo sencillo? En coaching nos decían como pasar de la gravedad a la liviandad. pues yo se lo voy a poner en palabras mías, que también lo digo con frecuencia. La vida en esdrújulas y sobre esdrújulas suele ser a veces como más compleja.
cuando usted la vida es en graves y agudas, la vida es más simple. En palabras más cortas, palabras más largas. No, no tiene nada que ver realmente, ¿cierto? Ujú. Pero al final del día el mensaje es, vuelva a lo simple, Volví a ¿cierto? lo Vuelva a lo simple. simple, pues a mí a veces, ahora de grande, me cuestan ciertas cosas, las disciplinas, las cosas de cumplir ciertas Irreverente, normas, irreverente. exactamente, pero finalmente la vida es un tablero de juego. La La vida es un vida tablero es de un juego. tablero de Pues juego. entonces ahí es cuando jugar yo creo que se hace tan importante, tan importante. Porque además, una cosa que decías ahorita que me parece súper bonita de retomar, sí, en el juego se puede perder, pero si vos vas a jugar siempre con el espíritu del juego, que No es, importa ganar o perder. no importa, siempre vas a ganar. Yo juego tenis, pues así iba a decir, juego tenis todos los días. Como diría mi profesor, él es el que más juega, no necesariamente el más bueno, ¿cierto? Ujú, Porque todos los días que yo puedo jugar, juego. ujú. Y a veces gano y a veces pierdo. Entonces, cuando en mi casa me dicen, ¿y ganaste? Yo dije, sí. Y me pudieron haber metido 6-0, ¿cierto? Pero jugar para mí siempre es ganar. Entonces divertirse, Jugar para divertirse. mí siempre es ganar. Siempre, Bueno, siempre. Claro, a veces cuando usted pues lo típico también, ¿cierto? Cuando vos estás en la familia, está en la competencia de primos, nadie sí, quiere claro, perder, ¿cierto? claro. Y se Pero, van a burlar porque, ay, tan viejita, ay, no lo supo ah, hacer, sí, ay, porque es niña. ay, no. Pues ahí sí, la campaña, es de Nike, que creo que fue esa no, de Disney, bueno, Disney hizo una y hay otra marca deportiva que hizo una de jugar como niña, ¿cierto? Y jugar como niña, pues ahora que estamos en tiempos, en Los, tiempos olímpicos, ojalá yo pudiera jugar como esas niñas que juegan tenis, ojalá yo tuviera la habilidad ay, de de las las, de gimnastas. las, de las Simonas Biles o Uy, Bills o como se diga, norteamericana para hacer piruetas loquísimas. uy. Ojalá más allá de entender, y ahí sí también entender que el juego no es un territorio ni masculino ni femenino, sino que es un territorio en el que todos podemos ser. Eso es fantástico. Hay una historia buenísima hablando de creadores de juegos, que es de una mujer que cuando era niña le gustaba jugar juegos que estaban catalogados en el mundo de los niños, los carritos, los mecanismos, las cosas, y le decían en su casa que ella era una Una niña, que niña y no tenía que podía jugar jugar. con muñecas Guau. y con las cosas rosadas, ¿cierto? Pues como los códigos que teníamos y que tenemos todavía. Y yo decía, pero ¿por qué si a mí me gustan los mecanismos? Y luego cuando fue a estudiar y a escoger carrera, ella dijo que quería estudiar ingeniería y en su casa le dijeron que por qué no más bien estudiaba cosas como más relacionadas con ella, como el diseño o la publicidad, algo más como más de mujer. Ujú. Y ella decidió ser ingeniera y termina siendo una ingeniera que construye uno que fue catalogado hace unos años como la mejor fábrica de juguetes para niñas y para niños, porque finalmente ella entendió que el problema no era un problema de género, sino de quién quería jugar, y desarrolló juegos para la lógica de la ingeniería de las niñas y de Bueno, los niños, que tiene que ver con mecanismos, con no sé qué, con la estética que le gustaba también, claro. el rosado, el morado, la mirella, la cosa, ¿cierto? Hay una estadística que era brutal y que le escuchaba en alguna conferencia de ella, y es que el problema no hay menos ingenieras porque las mujeres sean menos hábiles numéricamente. Es porque desde niñas se incentiva mucho menos el pensamiento numérico a través de Ujú. los juguetes que ellas pueden alcanzar versus el de los niños. Entonces, mira que, pues, todo tiene, todo tiene, Todo tiene historia. todo tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia, y finalmente es eso. Entonces, retomando y armando aquí como todo el laberinto en el que venimos, por un lado la palabra y por el otro lado el juego, Y ¿cierto? yo quiero juntar el juego y la palabra, porque es que a mí me pasa
Y es lo que me está pasando en esta conversación y es lo que me pasa siempre que conversamos, que se abren miles de ventanas. Ujú. Un momentico, a ver, vamos, tocaste un mundo de temas, hablaste del juego, hablaste de las historias, de cómo la palabra sana, de cómo podemos aprender a contarnos nuevas historias con viendo historias, leyendo otro tipo de libros, música, escuchando cuentos, en fin. Y como que, a ver, recojamos un poquito, vamos como cerrando porque nos podemos quedar aquí conversando eternamente. Pero va a intentar cerrar con este juego. Ay, Y no me es, ponga a jugar a no, mí. no, 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 fresca, pero es más como una invitación. Y es, ¿qué nos pasa hoy con las plataformas que tenemos? Con los Netflix, con los Amazon Prime, con Disney, con YouTube, con Spotify. El algoritmo nos predice, porque Ujú. lo que hace es que nos lee Gustos. nuestros gustos. El juego que uno debería producir es intentar engañar al algoritmo. Ujú. Busque a propósito películas que nunca quisiera ver. Busque a propósito canciones que nunca quisiera escuchar. Y busque que el algoritmo sea capaz de proponerle elementos, películas, podcasts, no sé qué, que usted de otra manera no encontraría. Porque si nos quedamos en nuestro círculo, siempre vamos a ir por el carril seguro y está bien, tampoco pues tiene nada de malo. Pero a lo mejor tengo dormido el gusto por la jardinería porque nunca nadie me ha contado una historia divertida alrededor del jardín, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando uno es capaz un poquito de hackear la Ujú. vida en ese sentido, hacer que la adultez no sea sinónimo de seriedad y por ende de aburrimiento, que es lo que a veces entendemos, que la vida es ese tablero de juego constante, que jugar para jugar siempre va a producir un resultado positivo para uno y que todo esto al final construye historias, es lo que uno hace que la vida sea palabra y juego. Wow, wow. O sea, me quito el sombrero, me quito el sombrero con esa forma de cerrar. Porque me quiero quedar con eso. La vida es palabra y juego, Mm. y yo puedo inventar las reglas de mi juego y puedo abrir nuevos juegos. Voy aparentemente a abrir otra vez y es, jugar tiene una condición muy, muy simple y lo dicen la academia, los expertos, los académicos. Para jugar un juego, yo tengo que tener la voluntad de querer jugar. Ujú. Debo tener unas normas o unas reglas para saber cuáles son mis límites en el Ujú. juego Ujú. y entender que el juego es una constante evolución de mis acciones. A ver, ¿cómo fue? Juegue parqués, Ay, juegue parqués. ay, Si yo lanzo, pues voy a tener la sí, posibilidad de salir, de ¿cierto? salir o no. Listo. Si yo avanzo, pues puedo llegar más rápido o no, ¿cierto? Ujú. Pero si yo me enfrento al otro y me lo como o lo soplo o dejo de hacer algo, pues eso va a ir a favor o en contra de mi juego. Ujú. Siempre el juego tiene un mecanismo en el que lo que tú haces te lo, como que te da la retroalimentación de manera inmediata. O sea, tu acción siempre tiene una reacción inmediata. Entonces, la vida es un La tablero de vida juego, es un tablero de juego. wow. Pipe, gracias, gracias. Y que la vida sea un tablero de juego para todos y que nos la gocemos. Así es. Gracias. Si te van a contratar para tiempo completo, contar cuentos, ¿dónde te encuentran? No, yo creo que eso es fácil, que me escriban y Me pasamos Willis. no, arroba pipewile78 en Twitter, aunque no, en X, que ya se dice Ya X, es. que no tengo tanto, pero no, pero pues el que me escriba siempre es fácil de contactar y de conversar, eso Es es, una delicia sí. conversar con vos. Aquí ya son testigos de que sale referencia del libro, de la película, del cuento. Ese es Pipe. Gracias, Pipe, por esta conversación y para mí es un regalo. A vos, mil gracias.